Ok. Hola a todos. Uy. Hola a todos. Yo soy Marco Corrales. Formo parte de la misión 108 de Hábitat Marte y ahora voy a hablarles acerca de el invernadero de la estación. Como una agenda rápidamente, esos serían los temas que estaría tocando. No voy a mencionar todos por cuestión de tiempo. Algunas cosas extra a lo normal sobre lo que estaré hablando es la necesidad del invernadero y más adelante acerca de protocolos para casos de aislamiento, como por ejemplo el caso en que se presente un virus. Bien, primero, antes de explicar acerca del invernadero en Marte, pues tenemos que saber por qué es necesario que haya un invernadero. Entonces, bien, históricamente lo que ha pasado en la Estación Espacial Internacional es que a los astronautas pues se les envía la comida ya preempacada. Pero el problema con esto es que pues es caro. Estar llevando carga a la Estación Espacial Internacional pues sale bastante caro. Y ahora, para el caso en que estuviéramos haciendo misiones durante mucho tiempo, por ejemplo, misiones a la Luna o misiones a Marte, estar cargando alimentos ya se hace demasiado complicado, o sea, es imposible. Entonces, pues hay que buscar una solución diferente. La solución que se ha encontrado, la que se ha planteado es, pues, los astronautas entonces tendrán que preparar sus propios alimentos, tendrán que cultivar. Y por eso es que estamos ahora viendo cómo sería entonces un centro de cultivos, un invernadero en Marte. Bien, la localización de este invernadero en lo que sería la estación planteada se encuentra aquí dentro del círculo verde. Vemos que está conectada a diversas secciones que pues son puntos claves estratégicamente, principalmente el centro de saneamiento sobre el cual estaré hablando más adelante. Entonces, bien, en cuanto al diseño interno que estoy proponiendo, se trata de una estructura circular, como la estructura estándar circular de 8 metros de diámetro cada piso, que tiene 3 pisos, pero además de esto le estoy añadiendo otra parte que esta es la parte donde sí van a estar los cultivos y sí va a estar el invernadero. Esto por cuestión de espacios, pero ya lo veré más adelante. Es una sección rectangular de un solo piso y de extensión no definida. ¿Por qué extensión no definida? Bueno, porque para eso tendríamos que tener cálculos muy definidos de cuál es la área de producción, la área de cultivos que tiene que tener la estación. Pero eso ya se hace, ya serían cálculos más complicados, entonces no podemos como dar una extensión definida de esa sección. Una cosa antes de continuar es que aquí pueden notar, solo para que lo tengan en mente, que parecen, van, por así decirlo, es lo que parece ciertos tubos desde el segundo piso hasta diferentes partes de esa segunda estructura. Ya veremos más adelante de qué se trata. Entonces, acerca de la estructura principal, la que es circular. En cuanto al primer piso, bueno, una aclaración antes es que las figuras de cada sección, lo que parecen rectángulos, cuadrados y círculos, no son necesariamente de esas formas, sino que lo que quiero dar a entender son las proporciones, las áreas de estas secciones dentro de cada piso. Entonces, el primer piso, el fondo, tendría pues la entrada, claramente como se veía, ¿verdad? En el mapa de donde dije la localización, un centro de recepción donde puede ser simplemente una mesa con una computadora, un lugar donde puedan llegar miembros de otras instalaciones a, a compartir o a charlar por algún motivo específico, una escalera espiral que irá conectando verticalmente con los otros 2 pisos y ya luego en esta sección que se ve separada por acá, esto es decir, una puerta y aquí adentro esa parte ya está, por así decirlo, separada herméticamente en contraste con la parte de afuera. Ok, en esta parte lo que pasa es que aquí en este otro lado se ve otra puerta, ¿verdad? Esta puerta va conectada ahora sí al invernadero, a la parte rectangular que había mencionado previamente. Ese invernadero tiene que estar en condiciones ambientales definidas, tiene que estar en un ambiente controlado, con temperaturas en un rango definido, humedad igual y demás factores. Por lo que pues la idea es que cuando uno entre y salga de ese invernadero, pues no se vaya a contaminar con los parámetros ambientales externos. Entonces, este lugar sirve como, va a estar con las mismas condiciones ambientales,
pero separando directamente el invernadero del resto de la instalación. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte que está controlada? Pues tenemos un almacén para cosechas y semillas. Las semillas serán traídas de la Tierra claramente, no se pueden pues producir en masa en Marte. Y además cuando se cosechen las plantas, los cultivos, pues un lugar donde se tendrán que guardarse por cierto tiempo, no se puede simplemente entregar todo lo que se coseche de una vez a las demás instalaciones para que los demás astronautas se alimenten, tienen que guardarse por algún tiempo. Tenemos algunas impresoras 3D porque pues habrá momentos en que se tendrán que hacer algunos arreglos en el invernadero y pues por facilidad es importante que esas impresoras 3D estén pues estén cercanas. Un laboratorio que esto sí tiene que ser bastante grande porque no es solo un laboratorio básico de un solo tipo, sino que tiene que tener diversos instrumentos para realizar diversos análisis. La ubicación de este laboratorio también pues es estratégica porque no podemos llevar algo del invernadero que estuvo todo el tiempo en ambiente controlado y sacarlo a otra parte de donde está a temperaturas distintas. Tiene que estar todo en el mismo ambiente para que los análisis no salgan pues corruptos, no salgan sí, con factores externos. Y un mini laboratorio avanzado tipo el APH que está en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas puedan cultivar en espacios pequeños y muy controlados con muchos sensores y muchos factores, de modo que ahí puede ser donde realicen experimentación que tal vez van a cambiar algún parámetro en el invernadero, pero pues no pueden hacerlo sin saber qué va a pasar. Entonces todo eso lo realizan primero en este mini laboratorio, un mini invernadero. Vamos al segundo piso. Vemos aquí la salida de la escalera, ¿verdad? Que era la misma del primer piso. Un fotobioreactor para la producción de algas, que pues el objetivo de estas es generar oxígeno y hay ciertos tipos de algas que también tienen propósitos nutricionales e incluso para generar biocombustible. El comedor y la cocina estarán en el resto de esta sección, en el resto de esta mitad. Y del otro lado, en la segunda mitad de este segundo piso, encontraremos lo que es el centro de control y monitoreo, donde estarán las pantallas con el montón de equipo especializado que estará recibiendo los datos de los parámetros del invernadero y todos los mecanismos que serían para control control del aire, de la atmósfera, todo el sistema de fluidos y nutrientes que va a estar en esta sección. Son varios mecanismos grandes. Y si ven aquí esta parte, este rectángulo café, todo eso pues tiene que ir conectado de alguna manera al invernadero. Por facilidad podemos ponerlo en este segundo piso y además si recordamos esta imagen, podemos irlo conectando a todas las diversas secciones de esta segunda estructura donde está el invernadero. Entonces, en cuanto al último piso, al tercer piso, volvemos a encontrar la escalera espiral, los baños, los dormitorios, eso es el espacio ya de recreación, más el espacio donde pasarán, donde dormirán, donde pues se relajarán, donde realizarán estudio, entretenimiento y ejercicio. Ahora, en cuanto a la otra estructura donde sí va a estar el invernadero, yo me basé en una idea de un proyecto llamado el Eden ISS, que fue un proyecto que se estuvo llevando a cabo desde el 2016 hasta el 2020 y que pues planea pues lo mismo, elaborar un plan, una propuesta de un invernadero para pues lugares como Marte o la Luna. Este es, pues, verdad, completamente distinto a un invernadero imaginado en una esfera. Aquí es más bien un rectángulo donde en el medio, pues, como ven en la imagen, sería un pasillo y a ambos lados estarían las diversas rejillas, los diversos estantes con, pues, las plantas. Lo curioso aquí es que si bien, verdad, hay un montón de tubos, hay un montón de, de cosas que se conectan y que llevan cables de un lado a otro. Todo eso está controlado. Hay por ahí unas partes que tienen LEDs, otras partes que tienen los sistemas de fluido y nutrientes, eh, el aire. Y otra característica que tiene este sistema, esta propuesta, es que a cada lado podemos poner hasta 4 estantes uno encima de otro, de modo que pues si hay algunas plantas más grandes que otras, pues podemos dejar un espacio de más. Si son solo plantas pequeñas, pues podemos poner 4 encima y pues las plantas no van a pegar con el techo, por así decirlo.
Algunas otras cosas, características para mencionar rápidamente acerca de esta sección de este invernadero. Estas imágenes son de la propuesta original del Eden ISS, pero pues sería adaptado a- al espacio que nosotros tenemos. Vemos que tiene el sistema de distribución de nutrientes, el montón de tubitos que van hasta las partes donde estaban las plantas. Todo eso es controlado por otros mecanismos. Vemos que en cuanto a lo que es distribución del aire, el control atmosférico también es un montón de tubos que van hasta las partes donde están las plantas, pero hay todo un mecanismo por detrás. Igual los LEDs, que es esta última imagen. Esos mecanismos centrales, aparte de los tubos, no estarían, ¿verdad? Como aparece aquí, porque esto es de la imagen del proyecto original, sino que sería todo lo que estaría en este rectángulo con el número 5 que fue los que le mencioné antes. Aquí estarían esos mecanismos que se conectarían por un pasaje, por este es un tubo que que llegaría hasta donde está el invernadero con todas las plantas. Ahora bien, en cuanto a máquinas y tecnologías necesarias, pues en realidad hay muchas, algunas más generales y otras más específicas para el invernadero. Ocupamos tecnologías que se encarguen de la protección térmica y contra la radiación de las dos estructuras en general, de varios sistemas robóticos automatizados, varios para la producción, el cultivo y la cosecha de plantas, pero no lo harán todos los robots no se encargarán de todo, sino que también habrá intervención humana en la cosecha y lo demás. Ocuparemos impresoras 3D, habrán muchas tuberías, como ya nos dimos cuenta, y pues también ocupamos una unidad energética, los fotobioreactores, el sistema de irrigación, que es una de las cosas que más ha mantenido ocupadas a las agencias espaciales, porque hay varios tipos. Está la hidroponía, la acuaponía, la aeroponía, y pues elegir uno a veces es difícil. Yo yo elegí la hidroponía porque se ha demostrado que tiene ciertas ventajas respecto a los otros dos. La hidroponía tiene muchas desventajas cuando hay gravedad cero, pero en Marte sí podría ser aplicada. La acuaponía no se aplica porque esa utiliza agua dulce y demás y peces, pero no se conoce muy bien el comportamiento que podrían tener en Marte. Al final, lo que han demostrado muchas investigaciones es que la hidroponía pues, es el sistema más funcional. Y pues hay muchas tecnologías y muchos mecanismos que ocuparíamos para el sistema de ambiente controlado, los LEDs, las tecnologías para el control atmosférico, del flujo de nutrientes, el de agua, el de control de la temperatura. En el IDEN ISS, basándome otra vez en eso, se utilizaron cámaras que captaban la cantidad de píxeles verdes en una planta y con ciertos algoritmos, pues con eso iban determinando cómo iba desarrollándose la planta con el tiempo. Si, pues, en cuanto a su salud, si, pues, por alguna razón ya estaba entrando en una enfermedad de esa manera, con algoritmos que podían determinar eso con los píxeles, pues, se iban dando cuenta se podían monitorear la salud de las plantas. Y pues, aparte de todas las características, de todos los parámetros del sistema controlado, pues ocupamos sensores para medir todo eso. Sensores para estar midiendo la proporción de dióxido de carbono y oxígeno, sensores para ver la proporción de los nutrientes en el agua, la temperatura y demás. Ahora, en cuanto a posibles recursos in situ y transportados, pues lo principal in situ sería el agua, porque, ¿verdad? Se tiene ese plan de utilizar hielo en Marte para pues transformarlo de alguna manera en agua. El oxígeno, como lo está haciendo ya MOXIE, la electricidad a partir de paneles fotovoltaicos y además, otra cosa que es una de las claves en la exploración interplanetaria es los materiales que podemos utilizar por medio de ISRU, que es In Situ Resource Utilization, que sería como utilizar recursos del lugar en el que nos encontramos para convertirlos, transformarlos y aprovechar materiales útiles. En este caso, ¿verdad? Podríamos decir que el agua, el oxígeno, la electricidad, todo eso son productos derivados de ISRU, pero principalmente, aparte de esos, pues el regolito, el suelo, la tierra marciana también podría dar muchos materiales, solo que no está muy bien investigado. Todavía falta mucho por hacer en ese campo de la tecnología. Y en cuanto a otros materiales, a otras cosas transportadas desde la Tierra, en realidad la gran mayoría tendrá que ser transportada desde la Tierra, muchas estructuras, instrumentos, aparatos tecnológicos avanzados. Y algo interesante, algo que es propio del invernadero, son las semillas modificadas, modificadas con el fin de que pues, se puedan adaptar mejor al lugar
que puedan pues prosperar, que se pueda desarrollar propiamente. En cuanto a la estructura organizacional del invernadero, pues primero estaría un jefe o un manager que se encuentre como coordinando todo lo que se está llevando a cabo en la instalación, pero eso ya lo explicaré ahorita. Un técnico que sepa más, que sepa que está al tanto de los mecanismos eléctricos y mecánicos que hay en el invernadero, sea quien se encargue de darles mantenimiento. Y luego podríamos tener de uno a tres de los siguientes, o un biotecnólogo, un astrobotánico o un agrónomo. En cuanto a posiciones, perfiles y deberes, pues el manager tiene que dirigir las actividades y la toma de decisiones del invernadero, tiene que manejar el centro de control y monitoreo. Mientras tanto, pues el biotecnólogo, el astrobotánico y el agrónomo son más de estar en el laboratorio y en el invernadero. Además, el manager tiene que ser alguien con conocimientos de nutrición, porque sería, al ser quien toma las decisiones, también tendría que ser el que establece las dietas para toda la estación. Él establece las dietas, el agrónomo y los demás, pues cultivan los alimentos necesarios para cumplir con esas dietas y ya luego cuando se cosechan, pues se reparten, se distribuyen al resto de las instalaciones. El papel del biotecnólogo sería pues estar investigando sobre el desarrollo e interacción entre los organismos del invernadero, porque puede que aparezcan bacterias, puede que aparezcan otros patógenos, otras plagas, y él sería el más apropiado, el más apto para pues, realizar los estudios al respecto. El astrobotánico, que tendría pues amplios conocimientos sobre botánica, sobre el desarrollo de las plantas en el espacio. El agrónomo, que va más dirigido al funcionamiento del cultivo en general y a los sistemas de irrigación. Y pues, como ya mencioné, una persona técnica que sepa darle mantenimiento a los sistemas eléctricos y mecánicos de la instalación, que como ya vimos son muchos, el montón de sistemas de control del ambiente. En cuanto al entrenamiento de astronautas, pues hay varios entrenamientos, hay varias habilidades básicas generales que todo astronauta en la estación debería tener. Por ejemplo, estar preparado contra muchas amenazas tipo tormentas solares, radiación, casos en que ocurra algún incendio y demás. Además de preparación para el aislamiento, preparación psicológica, la práctica de la sostenibilidad es muy importante estando en un lugar donde pues tenemos que ser sostenibles. En Marte tendríamos que encontrar la manera de ser sostenibles, autosustentables, perdón, y pues otras habilidades específicas que aparezcan en Marte. Pero además de esas habilidades y ese entrenamiento general, pues hay otras cosas que tienen que tener específicas para el invernadero. Por ejemplo, conocimientos sobre producción y cosecha. No importa que sea el jefe o el técnico, también debería de estar al tanto de esto, por algún caso en el que ocupe ayudarle a los demás. Sobre calidad de alimentos, cómo se determinan y cómo controlarla, sobre el manejo de desechos, sobre contaminación química y biológica, sobre los cuidados que hay que tener en el ambiente controlado, porque si el ambiente se descontrola, si dejamos de tener controlado la temperatura, la humedad, pues las plantas puede que reaccionen muy violentamente. Sobre el sistema de irrigación, o sea, los sistemas de hidroponía, y sobre el manejo de riesgos en caso de que ocurra algún desastre, alguna enfermedad o algún virus. Algunos videos para entrenamiento de astronautas. Hay muchos, ¿verdad? Para videos para entrenamiento de astronautas en general, pero yo estoy compartiendo algunos que son más específicos para aprender sobre los cultivos espaciales en sí. Algo más específico para el invernadero. Aquí pongo algunos sobre el futuro de las plantas en el espacio, que habla sobre cómo se desarrollarán, cuáles serán los cambios que ocurrirán en las plantas, sobre cultivar plantas en el espacio en sí, y algunos otros más específicos, como cómo sería el cultivo de plantas en Marte más bien, y cómo las plantas se ha notado que vienen adaptándose a los parámetros espaciales, tipo microgravedad y demás. En cuanto a recursos necesarios para una semana, bueno, esta fue una parte bastante interesante porque no hay un consenso general entre los investigadores. Sin embargo, yo me basé en una investigación que pues más adelante se las estaré mostrando en las referencias. Esta investigación de reciente del 2019 indica que, bueno, primero sobre requerimientos alimenticios básicos
por un astronauta se requieren 2.700 calorías por día, 500 gramos de carbohidratos por día, así como 80 proteínas y 140 gramos de lípidos por día. Más adelante, esa investigación nos muestra que además, en general, cada astronauta ocuparía un aproximado de 2,5 kilogramos por día y de 3 litros de agua por día. Ahora bien, antes de avanzar a la siguiente diapositiva, en la cual hago unos cálculos, pues cabe aclarar que no todos los alimentos se producirán en Marte. Si bien gran parte de ellos sí, pues muchas plantas, también se planea, al menos para las primeras misiones, llevar algunos alimentos desde la Tierra, algunos que pues son imposibles de producir en Marte y son necesarios. Bueno, igual yo asumí que esos 2,5 kilogramos que se ocupan de alimento, pues iban a ser puras plantas. Entonces en eso está basado este cálculo. Bien. En las investigaciones que hizo este proyecto, este programa del Eden ISS, determinaron que de 12,5 metros cuadrados de área de producción, se produjeron 270 kilogramos de alimentos en 9 meses. Haciendo cálculos, pues nos damos cuenta que en esa área de producción, 12,5 metros cuadrados es 1 kilogramo al día. Entonces, bueno, ¿cuál sería el área que se ocuparía para un astronauta para la cantidad de alimentos que necesita, que son 2,5 kilogramos? Pues sería 31,25 metros cuadrados de área de producción de cultivo. Si esto lo multiplicamos por los 28 astronautas que estarían en la estación, nos da un número bastante grande. Es un cálculo pues hecho a base de muchas suposiciones, pero una de las cosas que indica es que pues sería bastante grande el invernadero que se tendría que construir. No podríamos decir que esos 875 metros cuadrados son solo superficie, porque vemos, ¿verdad?, que hay una parte en la que no va a haber nada, porque hay un pasillo que también está distribuido en estantes y demás. Pero vemos que lo importante es que la cantidad sería, el área de producción para mantener el 28 astronautas es bastante grande. Bien, en cuanto a directrices para otras instalaciones, desde el invernadero se va a distribuir alimentos a las demás instalaciones. Además, si bien cada instalación tiene un sistema de microproducción, pues esto no va a abastecer de ninguna manera a los astronautas de cada instalación, sino que el invernadero tiene que distribuir a los demás. Además de eso, una directriz que establece el invernadero es pues las dietas semanales. El jefe las va a definir y a partir de eso pues es de lo que se va a alimentar los astronautas del resto de la estación. Otra directriz es que daríamos asistencia y protocolos para los sistemas de microproducción. Seríamos quienes estén ahí si hay algún problema con los sistemas de microproducción de cada instalación, ¿sí? Daríamos asistencia y protocolos para el manejo y logística de la alimentación de cada instalación, una regulación del desarrollo y salud de los microcultivos. Si hay algún problema en alguno de las microproducciones de los microcultivos de las demás instalaciones, pues los científicos de nuestra instalación serían los que se encarguen de regular y de investigar si hay algún problema. Y estaríamos en estrecha conexión con el área, con la instalación de saneamiento, porque serían ellos quienes hagan los procesos de purificación de agua y aire. Estaría pues un constante flujo entre un lugar y otro. Encargarse el invernadero de hacer esos procesos de purificación de agua y aire, pues ya sería más complicado, se ocuparía pues más espacio claramente. Y otra directriz sería que daríamos un reporte general del invernadero a la estación cada cierto tiempo, a la estación principal. En cuanto a protocolos, rutinas de la estación del invernadero, pues protocolos básicos como relajación, ejercicio, buenas relaciones, protocolos para mantener el orden en toda la instalación, protocolos para emergencia muy importantes en caso de que haya una alerta de radiación elevada o que se descontrolen algunos parámetros ambientales, que haya una fuga de presión. Deberían haber también protocolos para la monitorización de los parámetros ambientales, estar revisando cómo pues van cambiando los parámetros ambientales de modo que se pueda hacer algo al respecto.
protocolos de distribución de alimentos a las demás instalaciones y protocolos de cultivo, cosecha, procesamiento y almacenamiento de plantas. Todo el ciclo de vida de una planta, desde el cultivo hasta cuando ya se recoge y se almacena. Protocolos de rotación de miembros para asistencia a otras instalaciones, pues se pensaría que al ser tantas otras instalaciones, por lo general van a ocupar ayuda con algunas de las cosas de los microcultivos. Por lo tanto, pues entre los científicos que son quienes podrían ayudar, tendrían que estarse rotando para asistir a las demás instalaciones. Protocolos de preparación de dietas y planeamiento de cultivos, de monitorización de salud y desarrollo de cultivos, de monitorización de la presencia de plagas y patógenos, tiene que estarse monitorizando esto frecuentemente, de revisión y mantenimiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, ¿verdad? Que son la base también. Si ocurre alguna falla, pues eso afectaría directamente a todo el invernadero y afectando de esa manera a la alimentación que tendrían todos los demás astronautas. Y protocolo de verificación de calidad del agua y del aire, que si bien se supone que el área de saneamiento la purificaría, es importante que también se tenga un registro en el invernadero de la calidad con la que viene. Protocolos de investigación, innovación y búsqueda de mejoras, una manera de mantenerse en mejora continua. Es la misma razón por la cual está el mini laboratorio tipo el APH de la ISS, protocolos de manejos de desecho y protocolos de pues, la realización de los reportes semanales, mensuales, etcétera, para la estación principal. Protocolos de seguridad de salud, y los protocolos de higiene, personal y limpieza, de recopilación de datos de salud, tipo los datos que podemos obtener de dispositivos como los Apple Watch, frecuencia cardíaca, cómo se mueven calorías, y también pues recopilación de datos importantes para salud por medio de análisis de saliva, sangre, orina, etcétera. Protocolos para mantener el balance de la parte psicológica y la parte física, protocolos ante emergencias de salud y accidentes que puedan ocurrir, protocolos respecto a efectos negativos que ocurran en los astronautas, por ejemplo, que se establezca una dieta definida, pero que hayan algunos efectos negativos en algunos astronautas de otras estaciones, de modo que pues con este protocolo se podría actuar al respecto. Protocolos para mantener la calidad y la salud de las plantas y las semillas, que hay que regularmente estar viendo que la calidad, salud, pues sea apta, si no, no podría distribuirse a las demás instalaciones. Y protocolo frente a contaminación de alimentos. El anterior es para evitar que eso pase, pero en caso de que pase, también ocupamos tener un protocolo. Protocolos de ocupación y entretenimiento, celebración de festivas, los ejercicios físicos en el gimnasio, videojuegos y juegos de mesa, yoga, meditación, muchas actividades pues de entretenimiento y pues para impulsar otras actividades que pues despejen un poco a los astronautas. También otras dos cosas que añadí, aparte de lo usual, es que haya interacción presencial o virtual con los astronautas de otras instalaciones, de modo que pues no sea solo el invernadero y las 5 personas del invernadero en sí, sino que haya interacción con las demás y observación astronómica, puesto que el piso con los dormitorios, la área de relajación está en el último piso, en el tercero, puede haber alguna manera de que haya una ventana de modo que pueda verse el cielo, que puedan realizar observaciones astronómicas o que el techo sea de algún material transparente, pero claramente también que pueda proteger contra radiación. Protocolos de impresión 3D. Algunas cosas es que, bueno, ya había mencionado que las impresoras 3D están dentro del laboratorio para que haya cercanía en caso de pues, necesitarlas para construir algo para el invernadero. Se utilizará para crear algunas piezas básicas, contenedores, tubos, platos, cosas que sí se pueden construir. Lamentablemente todavía no se puede construir de todo con una impresora 3D. Una cosa que quedaría para el futuro es utilizar los mismos materiales que podamos aprovechar con métodos de ISRU. Podemos utilizar esos materiales para hacer impresión 3D. Se ha estado investigando en la Luna, por ejemplo, cómo se podría hacer cemento y luego, pues, con impresión 3D, crear objetos a base de ese material. Pero eso ya sería, pues, algo a futuro. Y también deberían de haber protocolos de uso y protocolos para el manejo de desechos y el reciclaje del mismo material. Ahora, la parte especial, protocolos para casos de aislamiento. En caso de que se dé el caso de que se diagnostica un virus,
pues tendría que haber un protocolo de monitorización de los cultivos especial. Tendría que empezarse a ver con más cuidado cómo reaccionan los cultivos. Si reaccionan negativamente, pues sería un gran problema para el resto, para toda la estación. Protocolo de análisis de presencia del virus en el agua, en las plantas y en general en el ambiente, pero pues esto es difícil porque saber cómo detectar un virus recién aparecido pues es algo complicado. Un protocolo de alejamiento individual sería difícil, muy difícil aislar a los astronautas por completo, porque estamos en un lugar confinado, un lugar muy pequeño y hay muchas actividades que realizar, pero al menos tendría que realizarse alguna especie de alejamiento. Protocolo en cuanto al aire y el agua. Esa es una cuestión interesante porque, como ya dije, el agua y el aire la obtendríamos del área de saneamiento. Pero si hay un virus rondando por ahí, pues, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Seguir dependiendo de esa agua y aire que viene del área de saneamiento, pensando que tal vez viene contaminada? ¿O tendríamos que cortar el flujo? Pero cortar el flujo haría que no tengamos otra manera de, pues, obtener aire y agua suficiente. Y otro protocolo sería un protocolo de máximo cuidado en cuanto a los alimentos, porque las demás estaciones pues no pueden dejar de comer sin más. El invernadero tendría que seguir distribuyendo los alimentos a a las demás instalaciones, entonces tendría que tener procesos de desinfección pues más cuidadosos para entregar los alimentos y que no vayan contaminados. Tecnologías y productos para la tierra aplicados a partir de las tecnologías del invernadero, pues los sistemas de irrigación que sean funcionales para la producción de alimentos, por ejemplo, hidroponía, sistemas que sean más energéticamente eficientes, contemplando todas las tecnologías que abarcan, los sistemas de reciclaje de desechos, tecnologías que están en los sistemas de ambiente controlado, qué tecnologías se utilizan para mantener temperatura, para mantener humedad, pH del agua controlado, etcétera. Sistemas de pues, monitorización, todo lo que son tecnologías de sensores, de cámaras, de algoritmos de procesamiento de imágenes, que sería muy útil para invernaderos aquí en la Tierra. Sistemas de reciclaje y purificación del agua, de cultivo de plantas en ambientes extremos, porque Marte se considera un ambiente extremo. Aprender cómo tratar con cultivos en ambientes extremos ayudaría a que se puedan realizar cultivos en lugares en la Tierra donde históricamente se ha pensado que es muy difícil y por eso es que tal vez las comunidades no tienen acceso a alimentos. Y tecnologías de modificación de semilla que tienen una explicación parecida. Esta modificación de semillas hace que las plantas sean más resistentes a ciertos ambientes y también podría ser aplicado aquí en la Tierra. Pautas a aplicar en la Tierra, pues algunas breves, pautas de salud, higiene y seguridad, de bienestar mental y físico, pautas para reciclaje, aplicaciones que tienen la impresión 3D, la mínima explotación de recursos y el aprovechamiento máximo de la energía y el agua, manejo de desechos, prácticas sostenibles y el consumo inteligente de alimentos. Impacto en los ODS. Hay muchas maneras en que todo esto puede impactar objetivos de desarrollo sostenible, pero hay algunos que lo impactan más directamente que otros. Entre esos, el hambre cero, el salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, alianzas para lograr objetivos, puesto que pues en el espacio, en todas estas misiones, en todos estos programas que se tienen, es importante que haya una estrecha cooperación entre entre diversas organizaciones y acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, porque al encontrarse una manera de producir plantas mediante un invernadero que pues es amigable con el ambiente, que es sostenible, al fin y al cabo todo esto termina pues ayudando positivamente al clima, a la vida submarina, puesto se estaría eh, necesitando menos de fertilizantes y contaminantes, y de igual manera la vida de ecosistemas terrestres, que en muchos casos se ve pues alterada y dañada por por las extensas zonas de cultivo. Y esto sería todo. Algunas presentaciones pasadas en las que me inspiré, algunas fuentes importantes de las cuales saqué esta información y mi contacto. Muchas gracias.